acciones que se tienen que tomar, de carbono operacional, en fin, ya voy a hablar de eso. Es importante hablar del modelo de ordenamiento territorial y creo que no voy a chiviar yo a Martín, que desde Pro Bogotá han venido trabajando mucho el tema de crecimiento ordenado para la ciudad. Es un tema que yo he investigado mucho, publicado, he trabajado en 10 años, pero con lente de sostenibilidad yo creo que es importante insistir en dos temas y en dos oportunidades frente al modelo de ordenamiento territorial. Yo creo que todos hemos venido trabajando y escuchando sobre la importancia de tener un modelo de desarrollo urbano sostenible y de seguir modelos de crecimiento compactos que son muy importantes, pero eso no significa que tengamos que limitar el crecimiento. Y esto toca mucho más allá de la expansión y de la suburbanización, en fin, que entiendo Martín va a hablar de eso. Es muy importante contemplar el factor de las emisiones de gases de efecto invernadero como problema principal de la crisis climática que estamos viviendo y objetivo grande de las diferentes convenciones o de la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas. Entonces, solamente planeando esos espacios vamos a tener mayores densidades, mayor utilización de transporte público, mayor oferta de espacio público. Y hablando de espacio público, es muy importante ver eso como una oportunidad para hablar de, digamos, la segunda gran acción que los diálogos de cambio climático y las COP que se discuten cada año nos señala, que es la adaptación, que todos estamos orientados en temas de mitigación, entendido en palabras comunes como reducción de gases de efecto invernadero, pero en términos de mitigación, las acciones son muy pequeñas, aún someras, y hay una gran oportunidad, particularmente pensando en adecuaciones de espacios a escala metropolitana. En esos espacios es muy importante que podamos avanzar y de hecho salir adelante de ese desafío de la adaptación. Todos escuchamos al secretario Guterres la semana pasada diciendo que ya habíamos salido del cambio climático a la ebullición planetaria, una cosa pues terrorífica. Los que hemos trabajado temas de ambiente lo hemos señalado, hemos tratado de tomar las medidas. Colombia, en ese orden de ideas, pues estableció una meta de una contribución nacionalmente determinada como uno de los compromisos del Acuerdo de París, altamente ambiciosa, que fue reconocida y saludada internacionalmente. Para los que no lo tengan en presente, Colombia se comprometió a reducir sus emisiones en 51% de aquí al 2030, que es lo que pide la ciencia. Los paneles de expertos científicos que informan la Convención Marco de Cambio Climático dicen que tenemos que reducir las emisiones en más de la mitad. Colombia, sin ser un gran país emisor, dijo, yo tengo que hacer la tarea y esperamos que a través de ejemplo lo hagamos. Y en eso, en cumplimiento de una agenda un poco más sectorial, establecimos una hoja de ruta para establecer una hoja de cumplimiento, un camino para lograr que el sector de las edificaciones y el sector de la construcción logre ser carbono neto cero. Y en eso Colombia fue uno de los dos primeros países que se arriesgó a hacer una hoja de ruta, establecer unas metas específicas que tienen que ser razonables con el sector constructivo. Acá todos entendemos que estos no pueden ser unas imposiciones arbitrarias que van a sacar del negocio o que van a inviabilizar el desarrollo de la vivienda como eh, un bien pues absolutamente estructural para el desarrollo, la calidad de vida y el crecimiento económico de las ciudades. Entonces, en un proceso altamente participativo, donde estuvieron los gremios, donde estuvieron gobiernos locales, nacionales, en fin, se estableció una ruta que le apunta a que de aquí a 2050 todas las edificaciones de Colombia, incluyendo las que ya se construyeron, tengan una compensación de huella de carbono y que logren ser carbono neto cero. Esto, por supuesto, se hace en pasos, una hoja de ruta de, diremos, 30 años para redondear, en donde es relativamente más fácil por términos de cierre financiero. En el caso colombiano,
sé que estamos en un entorno internacional. En Colombia hay una división de estratificación, digamos, de zonas geográficas, en donde los estratos 5 y 6 son las viviendas más costosas. Entonces, las metas son más tempranas para ese tipo de viviendas, y para los estratos 1, 2, 3, que son, digamos, los más bajos, los que necesitan esto, pues hay más plazo y unas alternativas distintas para esto. Entonces, esto se hizo de la mano con el sector de la construcción, entendiendo que hay un proceso constructivo, hay un proceso ya de vivienda, en donde en estricto sentido hay un proceso intensivo de emisiones, sobre todo en el proceso constructivo, que se conoce como carbono embebido, y el carbono operacional. Pero justamente al proyectarlo en el tiempo, hay cosas que se pueden intervenir desde el proceso constructivo y así mitigar esas emisiones relacionadas con el proceso, pero que eh, en el funcionamiento hay mucho todavía por avanzar, y son parte de los desafíos que se tienen que hacer. Ahora, como idea, digamos, adicional para cerrar, lo que quería compartir con ustedes, es muy importante que pensemos sin duda cómo eso va a funcionar en el sector de origen informal. Y en el sector de origen informal, digamos, estamos hablando de un 35-40% de las... Eso es una cifra extrapolable para América Latina, ¿cierto? Y pues eso se tiene que hacer. Todavía hay en Colombia, en diferentes ejercicios de política de vivienda, ha habido éxito en la reducción de los déficits cuantitativos de vivienda, y en eso, vamos, ha habido unas acciones ejemplares. Acá seguramente un par de los compañeros del panel van a hablar ya específicamente sobre cómo se han hecho ese tipo de cosas, pero eso ha sido un énfasis marcado en vivienda nueva, y particularmente en el contexto colombiano, y no lo ve en América Latina, donde hay como un resurgimiento afortunado y acertado, hay que decirlo, de énfasis en temas de mejoramiento de vivienda, mejoramiento integral de barrios, reducción de los déficits cuantitativos. ¿Cómo vamos a hacer para avanzar la agenda de reducción de emisiones? Y creo que el avance ahí es un poco crudo, y esperaría uno que a lo largo de lo que le queda a este gobierno, que son casi 3 años, pueda haber avances importantes. En su momento, cuando yo era director de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, experimentamos desarrollando con una NAMA que llamamos NAMA Habitat, justamente para hacer cálculo de captura de emisiones y de posibles soluciones a ese sector, que no necesariamente tiene a la industria inmobiliaria detrás. Entonces, si bien acá estamos hablando de esos modelos, es muy importante que no perdamos de vista todo el grueso de las acciones, y viendo el presupuesto no se da cuenta. Insisto, yo creo que eso es acertado, que es muy importante que traigamos esta discusión de cómo esos procesos de mejoramiento integral de barrios, mejoramiento de vivienda, reducción del déficit cualitativo, eh, van a contemplar medidas y la hoja de ruta de Colombia, y en general pues este propósito global, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a todas las escalas. Nosotros no emitimos como países, damos de un modelo relativamente similar como, qué sé yo, Indonesia o como Sudáfrica, pero acá todos tenemos que estar en la tarea. Mucho a lo largo de varios gobiernos se ha tratado de establecer una hoja de ruta ambiciosa en términos de sostenibilidad y de cambio climático, y esperaría uno que Colombia, y ojalá que la región de América Latina, como la región del mundo en desarrollo más urbanizada, en donde va a haber una alta intervención en esta materia, donde hay mucho espacio para innovación, y donde ojalá la industria y el desarrollo de soluciones para mejoramiento integral de barrios y mejoramiento de vivienda ya construida y que se construyó con origen informal pueda dar señales de cómo esto se puede hacer. Muchas gracias, Nicolás. Y sí, por favor, gracias. Muy interesante, bueno, porque esto marca, digamos, un compromiso de Colombia muy claro con la mitigación de estos gases de efecto invernadero. Pero el desafío es, ¿y cómo combinamos eso con lo que tiene que pasar en las comunidades para que, como decía ayer Martín Mesmolca, no estemos muertos para el momento en que lleguemos al 2050, de que el de los desastres no nos hayan matado? Y esta mañana nos presentaba la gobernación de Antioquia cómo les está tocando volver a construir municipios completos
que están siendo arrasados por el cambio climático. No es fácil, no es fácil el dilema. Pero bueno, quisiera ahora pasar entonces a que escuchemos a Henry Garay, que nos cuente un poco cómo desde el sector empresarial también están viendo estos desafíos y qué planteamientos están teniendo, porque evidentemente que el sector de las empresas influye mucho en el mercado y en los comportamientos de todos los constructores, los formales y los informales. Entonces, nos gustaría escuchar lo que ustedes tienen para contarnos, Henry. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Yo empezaría por señalar que precisamente el inventario de gases de efecto invernadero de Colombia es inversamente proporcional al de los países desarrollados. El 60% de nuestros gases de efecto invernadero se producen en las zonas rurales, no en las zonas urbanas. Es decir, no tenemos nada que ver con industria, ni con transporte, ni con energía. ¿Por qué? Porque Colombia es un país que el 66% de su energía es hidroeléctrica, es muy limpia. Entonces, nosotros, como bien decía aquí Nicolás, contribuimos muy poco a la contaminación o a la generación a las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, eso no nos exime de tener un comportamiento muy importante en cuanto al desempeño ambiental de las ciudades. Y ahí yo quisiera hacer una pequeña reflexión económica desde el punto, porque soy economista, desafortunadamente. Y es lo siguiente, yo había dejado, bueno, no está, no importa. No, pero no hace falta. Era un mapa de Henry Garay, un plano de Bogotá, que es la expansión de Bogotá a lo largo de los años. Pero esa es la de Lima, esa es la de Santiago, la de Río de Janeiro, cualquier ciudad que ustedes vayan a analizar, van a encontrar que hace 100 años eran las mejores tierras, correcto. El área azul, esto es una variación del 91. Bueno, el doctor era el autor del mapa. Este mapa muestra cómo fue en un periodo muy corto, del 91 al 2001 y al 2014, la expansión de Bogotá. Lo que no hice el plano es el análisis. Regio, la tecnología. Bueno, aquí lo que yo quiero señalar básicamente es que la ciudad, y esto es año 91, que ya, bueno, no funcionó. En el año 91 ya la expansión que ustedes ven, esas partes amarillas y rojas, van a las zonas marginales de la ciudad. Cuando crearon esta ciudad, la crearon totalmente a la derecha. Aquí en estos cerros, perdón. No, claro, porque estaban los cerros. Entonces, eran las mejores tierras, ¿sí? Y eso tiene sentido, hace sentido. El que viene y se asienta en un nuevo territorio coge las mejores tierras, las tierras más altas, las que nunca se inundan, etcétera, y las que tienen quebradas para el suministro de agua. Ese fue el poblamiento de Bogotá y se fue extendiendo. Entonces, los mejores barrios están muy cerca de los cerros. Y en los años 90, 2000 y 2014, lo que hubo fue, obviamente Bogotá pasó en el año 60 de 3 millones de habitantes a 8 millones hoy. Eso no es crecimiento vegetativo, eso es inmigración a una ciudad y sin planificación, es decir, es mano de obra que se necesitaba y llegaron a tomar las zonas más vulnerables desde el punto de vista ambiental. Pero eso sigue y continúa todavía, y el problema es que ¿quién es el que paga los platos rotos? Los platos rotos los está pagando toda la zona rural que provee servicios ecosistémicos, que entre otros es la absorción de carbono, por ejemplo, para que sea una ciudad carbono neutral para el 2050, estamos destruyendo toda la vegetación que captura carbono para construir cemento y asfalto. Entonces, desde ese punto de vista, y volviendo al análisis económico, hay un fenómeno y es que las mejores zonas de las ciudades, esto pasó en Londres, en Nueva York, en todas partes, al comienzo tenían sus industrias en los centros. La fábrica de Bavaria está aquí al lado, es la fábrica de cerveza icónica de este país, está creo que a 200 metros de acá, donde la crearon. Hoy en día está a 40 kilómetros por razones obvias. Y así todo el desplazamiento de la industria pesada y la industria contaminante, las ciudades las van expulsando y se liberan muchos espacios urbanos que desafortunadamente cuando son empresas grandes como Bavaria hacen un desarrollo urbanístico espectacular como el que ustedes pueden ver aquí nada más salir, pero cuando salen las empresas medianas y pequeñas se abandonan barrios y los desarrolladores lo que hacen es
tomar tierras más al norte, más al occidente, más a otro lado, al margen, porque son tierras baratas. Bueno, y ahí no me quiero extender porque tengo poco tiempo. El problema es que dejamos unos vacíos, unas lagunas al interior de la ciudad y hicimos un ejercicio muy sencillo. Con un compás, tomando el plano de Bogotá, pusimos el eje en la Plaza de Bolívar, que es el corazón de esta ciudad, y marcamos 2 kilómetros de radio. Y trazamos esa línea y analizamos todo lo que había dentro de la línea desde el punto de vista de valor del suelo. Y vaya sorpresa que encontramos 243 hectáreas por debajo de la media del valor del suelo de la ciudad, porque en una época fueron barrios clase media, estas personas migraron hacia el norte con un crecimiento inmobiliario y se abandonó. Hoy en día, de hecho, el ícono de eso es el Bronx, una zona muy cerca aquí al centro, que con el tiempo se lo tomó el crimen, las drogas, todo eso, al punto que ni los dueños de esas casas podían ir por allí. Entonces, un deterioro social impresionante que bajan el precio del suelo tremendamente. Y detectamos, les doy un dato, en ese entonces, que eso fue ya hace como 7 años, el análisis era que valía más o menos 700.000 pesos el metro cuadrado de ese suelo, para lo que uno quisiera hacer, mientras que en zonas de clase media estaba en más de 2.800.000 pesos el metro cuadrado de suelo, no estoy hablando de construcción, de suelo. ¿Eso qué lleva? Que estas ciudades, con el crecimiento que tienen y con el flujo que tienen migratorio, necesitan garantizar que va a venir más gente y no podemos expandirnos más restándole capacidad al entorno rural para ir construyendo y generando desde el punto de vista funcional una huella de carbono mucho más grande. Una persona de bajos ingresos en esta ciudad puede estar viajando 2 horas o 3 horas diarias de su casa al punto de trabajo. Lo que se señala como ciudades costeras, le comentaba yo a Mónica que quizás mi mejor contribución es que yo hago parte de una sociedad que se llama la Society for Urban Ecology, que analizamos justamente eso, el funcionamiento de las ciudades desde el punto de vista de la ecología. Entonces no es tanto, obviamente importa que las casas estén bien construidas, que sean carbono neutrales en su construcción, pero es muchísimo más grave la parte funcional. Si la hacemos a 2 horas para que esa persona tenga que transportarse en lo que sea todos los días, y sobre todo desperdiciando espacios urbanos supremamente valiosos para la ciudad. Ese proyecto lo llamamos ecodistrito porque es restablecer 243 hectáreas que fueron abandonadas, que ahora son talleres, son almacenes y que haya una intervención muy similar como la que hubo en las esclusas de Londres o que ha habido en varias ciudades del mundo, porque lo que hacen ver los desarrolladores es una oportunidad de negocio y intervenir para hacer un crecimiento que contrarreste la segregación que hay en Bogotá, es decir, que mezclen diferentes clases sociales por tipo de edificación, y no como Bogotá que está además geométrica, de la calle tal a la calle tal, usted es pobre número 1, de la otra 2 y así, y eso genera pues muchos problemas sociales. Bueno, era eso lo que les quería contar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Muchas gracias, Henry, gracias por la puntualidad, pero nos va a quedar mucho más tema para que sigamos conversando. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Martín. Y Martín, te queríamos, bueno, primero preguntar que nos cuentes qué es Pro Bogotá y luego qué es el planteamiento que ustedes tienen con relación a estos temas de la vivienda y el hábitat y si han entrado en intervenciones. Bueno, muchas gracias. Pro Bogotá, y esto es un cuento interesante de echar para los no colombianos, es una figura muy bonita que tiene Colombia y es las PROs. La primera fue Pro Antioquia y es básicamente un conglomerado digamos, de los grandes grupos económicos que se reúnen, fundan una organización, una fundación que funciona, digamos, como tanque de pensamiento e incidencia para los temas de la ciudad y en el caso de Bogotá, ciudad y la región cercana. Es muy interesante porque no es gremial, no es del todo, digamos, una fundación sin ánimo de lucro haciendo proyectos, es más un tanque de pensamiento propendiendo para que pasen cosas buenas en la ciudad, siempre con una visión técnica que trascienda a los gobiernos, que trascienda las visiones políticas, etc. Tiene el caso de Pro Bogotá, a diferencia de otras PROs en Colombia,
hay Dirección de Desarrollo Urbano, de Seguridad, de Desarrollo Económico y de Ciudades Inteligentes, que es la que yo lidero. Bueno, además de hablar de expansión urbana, les quiero compartir, la presentación tiene las diapositivas que había borrado, no sé, creo que mandé la que no era, entonces voy a pasar muy rápido, discúlpenme por eso, pero básicamente quiero hablarles de expansión urbana y de ruralidad y presentarles unos proyectos en la ruralidad y en el suelo de expansión. Bogotá es una ciudad muy compacta, tremendamente compacta, gracias a algunos de los factores que Henry acaba de presentar, y también a raíz de que Bogotá es distrito capital y que al otro lado del río Bogotá tenemos digamos, una jurisdicción diferente. Esto se está rompiendo. No sé si esto vaya, bueno, esto es un video básicamente de la expansión de Bogotá, pero creo que nos podemos quedar con esta imagen. Esto es un mapa que hicimos en Pro Bogotá, en el que analizamos por medio de un algoritmo los planes de ordenamiento territorial de los municipios y el plan de ordenamiento territorial 555, del que se ha hablado creo que bastante en este foro, al cual nosotros vemos con un ojo bastante crítico, y lo debo decir así. Y básicamente lo que está sucediendo es que el POT, al no habilitar suelo de expansión, que es lo que ustedes ven en blanco en el mapa, está básicamente generando una gentrificación a escala metropolitana. Ya está sucediendo, el POT lleva 1 año y medio, ya estamos viendo que se están expulsando de una manera bastante radical, sobre todo a las personas de menores recursos, a los municipios de la Sabana, que están teniendo unas dinámicas de licenciamiento mucho más fuertes que las de Bogotá. Esto tiene unas consecuencias, ha tenido y tendrá, y esto digamos que esa mancha de azul oscura es lo que nosotros prevemos que se va a ocupar de suelo en los próximos 10 o 12 años. Estamos hablando de entre 30.000 y 45.000 hectáreas de suelo, es decir, se va a duplicar el área de Bogotá, pudiendo evitarlo. Tenemos las herramientas, que es habilitando suelo de expansión en los lugares que debe habilitarse, cosa que no se hizo en el POT, para que la ciudad crezca ordenadamente, formalmente y tal. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera, ya la mencioné, es la expulsión sobre todo de las personas más pobres a los municipios de la periferia, Zipaquirá en el norte, Madrid, Mosquera, Funza, Soacha, etc. En segundo lugar, la ocupación del suelo con procesos de suburbanización en modelos mucho menos densos. Esto pasa en todas las ciudades latinoamericanas, todavía no tenemos unas redes metropolitanas de transporte suficientes para generar ciudades satélite. Entonces lo que estamos haciendo es básicamente trasladando a las personas a los municipios de la Sabana, muchos de ellos con problemas de agua, todos de ellos servidos con transporte público alimentado con energías fósiles, es decir, mayores emisiones, y todos ellos sobre, la gran mayoría, salvo algunas excepciones en Soacha y tal, sobre suelo agrícola muy valioso. Estamos ocupando el suelo, estamos ocupando la despensa de Bogotá, y esto está pasando a raíz de decisiones, digámoslo así, político-administrativas. Por supuesto, esto tiene unas consecuencias significativas en el tema inmobiliario, ¿no? Algunas empresas miembros de Pro Bogotá son constructores, no son las pequeñas que se están quebrando, son las grandes que van a aguantar, pero en Bogotá ya Camacol, que es el gremio de los constructores, ha dicho que más de 400 constructoras en la ciudad se han quebrado, y esto implica pues una pérdida de empleos en el sector de la construcción formal importante. Estamos hablando de más o menos 14.000. Estos son asentamientos nuevos. No sé dónde está la flechita, alrededor del Transmicable en Ciudad Bolívar. Y esta es la ciudad que estamos creciendo. Por ahí decían en el salón principal, en el panel anterior, que la informalidad, que los asentamientos orgánicos tienen cosas maravillosas. Yo coincido perfectamente con eso, y creo que tenemos que aprender de la arquitectura vernácula, de la arquitectura popular, de la arquitectura orgánica autoconstruida. Entonces, dentro de los valores de la arquitectura vernácula y dentro de las consecuencias que está teniendo esta expansión urbana de todas las ciudades latinoamericanas, algunas más como el caso de Bogotá o Medellín, otras menos, es una pérdida de los valores rurales, de los valores de la ruralidad. Voy a plantearles rápidamente unos proyectos, no sé bien cómo estoy de tiempo, en que digamos que se recrean estos valores de la arquitectura rural y la arquitectura popular, que son básicamente, discúlpenme en inglés, que son en términos muy generales estos valores: la autoconstrucción, el desarrollo progresivo, la creación específica, que tiene que ver mucho con el medio ambiente en el cual se está trabajando, y traerlos a la arquitectura disciplinar. Y yo creo que aquí podemos encontrar unas cosas interesantes. Voy a presentarles unos ejemplos. Bueno, los ponemos en nuestros billetes, las chinampas, los yurts,
Ciudad Perdida, los canales en el Bajo Sinú, pero poco los utilizamos y poco los aprendemos en las universidades. Esto fue una guía de vivienda rural para Bogotá que se desarrolló en la Secretaría Distrital de Planeación. Este es un modelo, ahorita esto se está empezando a construir. Esto fue un manual de instrucciones que desarrollamos hace unos años con la Universidad Javeriana para desarrollar la construcción de un nuevo pueblo luego del proceso de paz para una población de 250 personas aproximadamente, en un modelo interesante en el que digamos, el sector formal, el Estado suministraba la estructura y el punto de servicios y se dejaba el resto a la autoconstrucción. Esto está funcionando con una comunidad muy organizada. Este es otro modelo en el que básicamente se le entregan, es un modelo de vivienda asociada al turismo en la serranía del Perijá, también zona de, digamos, mucho estrés en términos de violencia, y se diseñaron 4 módulos, cada uno con características diferentes, para que sumados esos módulos se pudieran desarrollar diferentes proyectos de vivienda, mejoramiento de vivienda u hotelería, según el caso, ¿no? Podían sumarse de maneras diferentes para generar diferentes tipologías. Este proyecto, que fue un prototipo de, digamos, una especie de gran slum, en el que se resuelven mediante una estructura que ustedes la ven en negro en el prototipo, los 3 grandes problemas que tiene la vivienda informal o la vivienda orgánica: sismoresistencia, servicios públicos y accesibilidad universal. Y luego se deja el caparazón para que las personas lleguen y hagan lo suyo y vivan como quieran vivir, con sus recursos, y esto por supuesto le resta recursos al inversionista externo, ya sea privado o sobre todo público. Y por último, este modelo de vivienda rural, que es básicamente una matriz de alternativas, diferentes modelos de tamaños de vivienda, zona noche, zona día y zona de servicios, pequeña, mediana y grande, y dependiendo del presupuesto, las conformaciones familiares, las características del lote, las actividades productivas, las familias suman los módulos y desarrollan su vivienda en función de los requerimientos, ¿no? La zona noche tiene la cubierta en zinc, que permite recolectar agua, que se enfría más rápido una vez llega la noche. La zona día tiene una cubierta en Parma que tiene mayor inercia térmica, entonces permite estar bajo ella en el día. Con eso termino, gracias. Todo eso de bajas emisiones, sí. Gracias, Martín. No, de arquitectura vernácula podría hablar pues 3 horas. Ese es mi tema. Muy bien, Martín, muchas gracias. No, ya, interesante esto, porque aquí se está planteando y está surgiendo el tema de que no podemos tampoco, decíamos, la vivienda está conectada con el hábitat está conectada con la ciudad, pero la ciudad está conectada con un contexto ambiental, un contexto rural, un contexto de poblaciones vecinas. Entonces no se puede aislar una visión de otra, ¿verdad? Entonces es muy interesante ese planteamiento que tú nos traes, Martín. Bueno, ahora vamos a pasar a una parte más dura, llamémoslo así, dura por constructores, digo yo. Y queríamos entonces escuchar un poco las propuestas que nos traen aquí J. Mario, si puedo decir. J. Mario, desde tu iniciativa realmente. Tú eres asesor de Conconcreto, pero entiendo que esta es una iniciativa que ha surgido con un equipo de profesionales alrededor de Conconcreto. Así que cuéntanos de esa iniciativa, por favor. Muy bien, muchas gracias, Mónica, por la invitación. ¿Nos podrían colaborar con la presentación? Que aparece Jorge Mario Aristizábal. Básicamente aquí les voy a comentar sobre una idea en desarrollo. Bienvenidas todas las críticas constructivas para ver si somos capaces en conjunto de encontrar una solución a una gran problemática que pues, lo han mencionado aquí en este evento, y es el déficit de vivienda, y particularmente para los menos favorecidos. Para el caso de Colombia la llamamos la vivienda de interés prioritario. Y básicamente, después de la pandemia, en el equipo de nuestra empresa, que hay un grupo de constructores, ingenieros y también un departamento de diseño o un taller de diseño donde contamos con las diferentes disciplinas que se requieren en la actividad edificadora, desde arquitectura hasta todo el diseño de redes, diseños estructurales y demás. Pues el año pasado les comentaba que por qué no hacíamos un análisis para ver cómo desde la óptica del conocimiento, el know-how del constructor y el know-how del diseño, podríamos tratar de resolver y aportarle algo a una de estas grandes problemáticas de nuestras ciudades y al déficit de vivienda que tenemos. Y básicamente lo que planteamos en este equipo
fue empezar a explorar cuáles podrían ser las posibilidades para generar vivienda del más bajo costo y facilitar que las comunidades pudieran autogestionar sus proyectos. Y eso es lo que les voy a comentar. Vuelvo, insisto, es una idea en desarrollo. Esperamos que rápidamente podamos tener el prototipo e ir perfeccionando este modelo a ver si somos capaces de encontrar una nueva metodología. El proyecto lo titulamos BIP 001, un modelo de innovación social, y tenemos que hacer mucho énfasis en algo. Queremos que esto no se conciba como un proyecto, sino como un producto, y esa es la base fundamental del concepto. Entender que ahora Martín lo estaba planteando también para vivienda rural y para edificaciones de menor escala, pero nosotros queremos ser un poquito más ambiciosos y es ver como un pequeño edificio óptimo bajo nuestra óptica para la población más vulnerable, que permita generar renovación urbana en barrios populares, pues pueda ser entendido bajo ese modelo de un producto. ¿Me pasas, por favor? Aquí está, perdón. Esta. Listo. Esto lo conocen todos ustedes, los antecedentes, ya mostraban varias imágenes en el evento. Esto es una imagen típica de los barrios populares en nuestras ciudades y yo creo que en toda Latinoamérica. Acá, como decimos nosotros, todos los días se pegan ladrillos. Esto no para. Y el resultado es este, un altísimo costo final, una vivienda no digna. Creo que en algunos casos se han hecho, como lo mencionaban, desarrollos informales de valor, pero en general yo creo que el resultado no es aceptable y es de altísimo riesgo. Para el caso de Medellín, por ejemplo, que está construido en unas laderas impresionantes, pues estas densidades se están dando en estas laderas, cerca a las quebradas, y esto definitivamente no es aceptable, y creo que a través de todo lo que nos han comentado de la crisis climática, cada vez van a ser más vulnerables estos barrios, especialmente en esas zonas tan complejas. Quisimos entonces en el ejercicio con el equipo establecer estos tres pilares fundamentales para el análisis, y es ver cómo podríamos hacer una propuesta para que se desarrollara bajo la formalidad, que la vivienda fuera asequible y que fuera un modelo sostenible. La formalidad es que definitivamente creemos que propiciar un concepto de un proyecto para que con licencia, para que con todas las normas, las regulaciones se pueda desarrollar en un barrio popular y a través de la gestión de las comunidades, un proyecto de esta tipología y generando estos proyectos de renovación urbana y de densificación, porque creo que es uno de los factores también importantes. Todas estas alternativas serán complementarias, generación de suelo, pero bajo la óptica nuestra es ojalá seamos capaces de densificar los barrios populares, reemplazar 4 viviendas por un edificio de 20 apartamentos, generar zonas verdes en su entorno porque liberamos espacio, la huella de un edificio esto es mucho menor, y garantizar la formalidad. Vivienda asequible, ahorita les cuento el porqué de vivienda asequible y lo mismo del sostenible. Voy a pasar acá más rápido para que… sí. La formalidad ya se las comentaba, la asequibilidad, pero quiero ahora mostrarles con unas imágenes que yo creo que entendemos más el porqué de esto, y la sostenibilidad. Esta imagen es bien importante. En Medellín, en la parte más baja, aquí ven ustedes unos pequeños edificios, ese es un barrio popular y por ahí pasa una quebrada que se llama Juan Bobo. Hace unos años sacaron de esas zonas cercanas a la quebrada de altísimo riesgo a unas familias y construyeron estos pequeños edificios que ven allí, que creo que fue un modelo muy, muy interesante, pero de un altísimo costo. Cada edificio es distinto, implica que diseño arquitectónico, un diseño de redes, un diseño estructural, todo porque cada edificio que lograron meter allí en estos pequeños lotes era diferente. Entonces, nuestro modelo básicamente lo que quiere es plantear un solo edificio que podamos repetirlo muchísimas veces en diferentes territorios de Colombia, eventualmente en Latinoamérica, porque creo que el concepto aplicaría para otras ciudades, y es encontrar pequeños lotes en estos barrios populares. Tratamos de ir al modelo más eficiente de estos 4 apartamentos post piso
para necesitar un lote que es de unos 420 metros cuadrados, que no es muy grande, y poder emplazar en esos lotes adecuados, es buscar lotes que se adecúen a este tipo de edificio, empezar a encontrar lugares donde podamos densificar con un edificio ya totalmente diseñado. Pero es bajo este modelo que ya se han hecho cosas muy bonitas en estas ciudades. Y básicamente este es el concepto, esos 3 pilares y articulado bajo tres aspectos muy importantes. Aquí es definitivo que el Estado, las alcaldías participen en este tipo de desarrollo. Asimismo, también todo el concepto de subsidios que se vienen articulando, yo creo que de manera muy efectiva, por lo menos en Colombia, que conozco el caso. Y lo otro, que es yo creo que el fundamental, es cómo los industriales que producen materiales para la construcción hacen parte de esto, que de hecho yo creo que es un aspecto fundamental. Veo, por ejemplo, que aquí en este evento pues, están algunos cementeros, pero yo creo que la base fundamental de ver cómo hacemos esto mucho más eficiente es que participen los industriales, para que ellos sean capaces de suministrar sus materiales directamente a los proyectos y hacer parte del desarrollo de estos proyectos. Les voy a mostrar aquí algo que yo creo que es como el concepto fundamental. Yo creo que muchos de ustedes han comprado un mueble en Home Center o en Home Depot o muchas de estas tiendas donde venden a un mueble empacado en una caja. Esto es típico, una mesita de noche, le explican cuáles son los accesorios que vienen en unas bolsitas, las herramientas que vas a necesitar, cómo lo ensamblas, y yo creo que casi que cualquier persona es capaz de ensamblar un mueble de estos. Lo mismo pasa, sí, leyendo las instrucciones y siguiendo el libreto exactamente. Lo mismo pasa, si ustedes tienen niños, les ha tocado armar Legos, cuando uno le muestra una imagen como la de abajo, un Lego muy complejo, esa nave espacial, este es un Lego para 9 años o más, y un niño de 9 años es capaz de armar ese Lego. ¿Por qué? Porque le entregan, en la caja vienen unas pequeñas bolsas, las bolsas vienen separadas, cada uno de las piecitas para cada una de las áreas de la nave, y hay un manual que si lo sigues a la perfección, como ven arriba, te muestran cuáles son las piezas que vas a ensamblar, luego cuál pones una, detrás otras y detrás otra. Un niño de 9 años logra armar un edificio, una nave de estas muy fácilmente, y Legos mucho más complejos. A eso es lo que queremos llegar nosotros, a que un edificio concebido como un Lego, como un mueble de estos que consiguen ustedes, pueda ser diseñado al máximo nivel de detalle, con la altísima ingeniería, sin tener que decir que vamos a migrar a métodos constructivos muy, digamos, distintos a lo que las comunidades lo conocen, y ya tenemos todo muy desarrollado para llegar a este nivel de detalle donde, por ejemplo, ustedes ven la planta del edificio, muestran cuáles son los muros, esos muros cómo van a estar conformados, cuántos ladrillos completos tienen, cuántas piezas medias, en fin. Y en un modelo BIM, que es donde encontramos no materiales sino componentes, sabemos cómo los industriales se pueden articular perfectamente, y ya todos nos han manifestado que tienen interés de participar en un proceso de estos, donde un proveedor, por ejemplo, de PVC, no va a despachar tubos de PVC, va a despachar a la obra fracciones de PVC a la medida de las necesidades que hay aquí. El proveedor de ladrillo, y aquí para Colombia hemos hablado ya con un ladrillero de Bogotá, un ladrillero de Medellín, él podría despachar las piezas partidas como tienen que estar, perforadas para poder instalar un toma, un switch, acorde a lo que requieren allí. Y así sucesivamente. El acero, las empresas de acero despacharían las mallas que se requieren, o las varillas, o los elementos ya preprocesados, para que pueda ser muchísimo más fácil, así como en el Lego, la aplicación de cada uno de estos componentes. Y el resultado pues, sería esto que quisimos plantear como alternativas en las que el diseño permite que eventualmente las mismas comunidades puedan sembrar vegetación, nos acerquemos un poquito a la naturaleza, en ese corredor que planteamos, que es un corredor donde se puede convivir con la comunidad, lo mismo que hacen en las aceras, en las calles, en los barrios populares, aquí tratando de emular una acera
en cada uno de estos pisos, que sea un espacio generoso para que puedan salir también a ese espacio común y tengan vegetación que eventualmente le dé ya una dinámica distinta a cada fachada. O lo que estamos haciendo mucho en Medellín y en otras ciudades de Colombia, no sé si es la utilización del arte urbano para personificar ya cada uno de estos edificios, pero entendiendo que va a ser el mismo edificio. Y aquí la propuesta es, tenemos un edificio, podríamos ya migrar a diferentes tipologías, viviendas de bifamiliares, unifamiliares, pero aquí el modelo inicial nos queremos concentrar en el diseño de este edificio de 20 apartamentos y llevarlo a ese nivel tipo Lego para ver si somos capaces de que las mismas comunidades participen activamente. Esto no es un proyecto para constructores, vuelvo, insisto, es más una articulación de industriales, de productores de materiales para llegar allí. Muchas gracias. Gracias, Jorge Mario, muchísimas gracias. Muy interesante y se le ve como mucho potencial. No me aguanto no comentarte algo que vimos con Hábitat para la Humanidad en Filipinas y que también lo ha planteado Alejandro Aravena, y es incluso en este tipo de diseños contemplar el desarrollo progresivo. Para que no sea ese el único espacio que las familias aspiran, porque de hecho piensan crecer. ¿Qué área da eso individualmente por apartamento? 47 metros cuadrados, claro. Efectivamente. En Filipinas lo que planteaban y lo que Aravena un poco también planteaba era que se construye el apartamento con una doble altura, de manera que las familias puedan construir después un mezanín y un segundo nivel, utilizando la misma tecnología. Ahí te la dejo gratis, la asesoría. Muy bien. Y bueno, ahora tenemos el gusto de escuchar a Tobías Contreras, que viene de Vinte. Realmente Vinte ha sido mencionada en varias sesiones ya, Tobías. No sé si te has dado cuenta, pero te cuento. Tanto porque ustedes han logrado canalizar recursos de bonos de carbono y en fin, etcétera, en el modelo de negocios que tienen, pero también por el interesante modelo técnico que han logrado para una vivienda que sea, no sé qué tan neta o cero carbono, pero bueno, como vayamos logrando. Entonces, cuéntanos un poco de ese modelo y también cómo se están acercando a la vivienda más social. Muy bien. Pues miren, Vinte en México no somos una desarrolladora de vivienda tan grande como hay, pero sí somos relativamente nuevos, tenemos 20 años de creación, con mucha más experiencia porque los fundadores y mucha de la gente que elaboramos ahí venimos de otras desarrolladoras de vivienda. Y digo, me encanta ser el último porque me cuelgo de muchos comentarios que hicieron, ¿no? Y algo que sí hemos entendido es que no hacemos vivienda, hacemos comunidades, y esta primer lámina principalmente la quise poner para explicar precisamente que nosotros nos preocupamos primero por la parte urbana, la parte del desarrollo, y después por la vivienda, ¿no? Aquí hay una serie de lineamientos y de tecnologías que nosotros utilizamos a lo largo de todos nuestros desarrollos, y eso, sobre todo la parte urbana, es casi común para todos, salvo algunas reglamentaciones. Y en cuanto a la vivienda, pues tiene mucho que ver con el clima. En México lidiamos con muchos diferentes climas. Yo soy de una ciudad, precisamente creo que una de las propuestas de concurso que hubo aquí es de mi tierra natal. Ahí tenemos temperaturas de hasta 50 grados, entonces está complicado construir ahí. Tiene unas características muy distintas. Vinte, afortunadamente todavía no llegamos ahí, es otro lío, pero estamos en climas cálidos muy húmedos, que también es muy complicado, y en climas templados. Entonces la vivienda y el clima, pues obviamente se tiene que hacer la vivienda acorde al clima, y todas las tecnologías que escogemos van acorde a ello, ¿no? A lo largo de nuestra vida y a lo largo de toda nuestra experiencia, desde que la sustentabilidad empezó a hacerse pues muy pujante, nos ha tocado probar todo tipo de instrumentos de medición, sistemas de certificación en cuanto a eficiencia energética y todo lo que tiene que ver con reducción de emisiones de CO2. Ahorita lo que nosotros ocupamos es este sistema de certificación, principalmente porque tiene un reconocimiento internacional. Y principalmente, justo acaba de comentarlo Marta, perdón, Mónica, que la canción.
hacemos mucho financiamiento verde, ¿no? Entonces, requerimos de una herramienta que sí nos la acepten, que tenga este reconocimiento internacional y que podamos nosotros hacer uso de esto, ¿no? También hemos probado las certificaciones nacionales. Y de aquí lo que puedo decir es que nuestra vivienda promedio anda en un ahorro de 38% en tema de energía, 36% en agua y 67% en la energía incorporada en materiales. Y algo que me gusta mucho comentar siempre y es la responsabilidad del sector de la vivienda, la tenemos que entender como una responsabilidad altísima. Porque si yo estoy hablando de los impactos anuales, esos impactos anuales lo tenemos que entender que una vivienda tiene una estimación de vida de 50 años, cuando menos. De manera oficial así se considera, entonces lo que hagamos mal o lo que hagamos bien va a tener un impacto de por lo menos 50 años. Entonces esto es sumamente importante. Esta gráfica es un compromiso público que Vinte tiene en cuanto a la cantidad de certificaciones, la llevamos ya superada. Este año vamos a certificar casi 3.800 viviendas más y cada año vamos a ir incrementando hasta lograr el 100% de las certificaciones. Y algo que les puedo asegurar es que todos mis prototipos cumplen con la certificación. Mi problemática no es modificar y cambiar la vivienda para cumplir con la certificación. Mi problemática es un tema más de logística en el proceso de certificación, porque tenemos una ventana de certificación algo corta y se requiere mucha gente. En cuanto a propuestas, tenemos muchos tipos de propuestas. Como responsable del área de investigación y desarrollo me ha tocado lidiar con todo tipo de sistemas constructivos que van definidos por los materiales, y entendiendo esto nos llegamos a meter incluso en el desarrollo de materiales. El más ambicioso fue un aglomerado de cascarilla de arroz, con el cual construimos una casa prototipo en la cual me tocó habitar como oficina durante 2 años, y incluso concreto nanoestructurado. Y pues ahí te das cuenta de que nosotros decimos zapatero tus zapatos. Si nosotros hacemos vivienda, estar desarrollando materiales implica que en algún momento vas a tener que hacer una transferencia de tecnologías y que tienes que encontrar a alguien de la industria que reciba estos materiales, y es una labor titánica que desgraciadamente no logramos hacer, y esos 2 materiales se quedaron ahí prácticamente como trabajo académico, con patente y toda la cosa, y hasta ahí llegó. La otra gran problemática, las otras grandes problemáticas yo creo que ahorita las comentaron. Uno es, para mí es como una empresa que requiere vender una vivienda, y que siempre vendemos el 90% de nuestra vivienda se vende a través de una hipoteca. Bueno, pues entonces esa hipoteca tiene toda una serie de reglamentaciones por parte de la banca, y la banca especifica o tiene una gama de materiales que te va a aceptar. Entonces, los materiales y los sistemas constructivos tienen que estar autorizados por estos bancos. Entonces, eso ya me limita mucho. Y la otra gran limitante es la cultura de la gente. Si la cultura de la gente no te acepta un sistema constructivo, por ejemplo, como el de Estados Unidos, pues no podemos ni siquiera intentar incursionar en ese sistema que pudiera tener muchas ventajas, por ejemplo, en cuestiones de envolvente térmica, ¿no? Entonces, la problemática de la cultura es otra problemática con la cual tenemos que lidiar. Esta vivienda en particular es nuestra propuesta más agresiva y es rumbo a net cero precisamente. ¿Qué es lo primero que entendimos? Rumbo a net cero tenemos que cambiar todo hacia la parte eléctrica para entonces empezar a buscar la generación eléctrica vía energías renovables. Lo primero que dijimos es, tenemos que eliminar el gas. Esta es una vivienda económica, 45 metros de construcción. El precio de venta, bueno, está en pesos mexicanos, y consta de 3 sistemas principalmente: agua caliente, obviamente utilizar vía solar y nada más tener un respaldo, porque eléctrico definitivamente no va solo, tiene que ir como respaldo. Una parrilla de inducción magnética, que es una tecnología de los años 70, pero que es 55% más eficiente que el gas energéticamente hablando, y que en climas cálidos donde se requiere un aire acondicionado no genera un calor al interior como las estufas de gas, ¿no? Elimina una serie de temas de seguridad, de provisionamiento del material, incluso de costo, ¿no? Y un sistema solar fotovoltaico para tratar de absorber, y lo logramos más allá de absorberlo, superamos ese incremento en cuanto al consumo de energía que generamos
al interior de la vivienda, ¿no? Esto es el producto más económico que tenemos y esa es una gran limitante para mí, siempre lo ha sido. En la empresa me dicen, cualquier desarrollo tecnológico que hagamos, primero lo tienes que poner en la vivienda más económica que tenemos, porque de ahí si se logra la más económica, se va a lograr al revés de todos los demás desarrolladores de tecnología. Bueno, no me detengo mucho en estos, principalmente, bueno, el ahorro económico, que es lo que la gente realmente ve, y después la reducción de emisiones de CO2, ¿no? Desgraciadamente, otra vez, la gente, nuestro producto lo recibe la gente y la gente lo tiene que comprar. Y si yo le quiero vender a la gente porque ahorra o deja de emitir CO2, la gente todavía no nos compra eso. Entonces es una gran tarea que tenemos que hacer. En México no tenemos etiquetado de eficiencia energética como en otros países tienen en Europa. Aquí entiendo que tampoco se tiene. Entonces yo creo que es una de las partes o una de las tareas que le queda hacer al gobierno, oficializar un etiquetado de eficiencia energética y que nos permita diferenciar nuestro producto. Tampoco me detengo mucho aquí, pero esta vivienda en este caso tiene un ahorro de energía del 57%, es de nuestros mayores ahorros, ¿no? Y esto yo creo que es de las implementaciones más agresivas de las que yo me siento más orgulloso en la parte de Vinte, que es la forma de minimizar al máximo nuestro impacto como desarrolladores de vivienda, ¿no? Nosotros hacemos ciudades y estas ciudades promedio tenemos hasta de 7,000 viviendas, o sea, construimos promedio 5,000 viviendas, entonces lo que nosotros hacemos son ciudades. Y cuando haces una mancha de concreto o asfalto, pues lo primero que vas a hacer es bloquear el paso del agua. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Canalizamos toda el agua y la infiltramos, salvo donde la reglamentación local no nos lo permite. Cosa rara, no lo hemos entendido, lo único que puedo creer es que esta desconfianza entre la iniciativa privada y el gobierno, en donde no te creo que estés filtrando de manera adecuada el agua y mejor no te dejo infiltrarla. Entonces, pues bueno, son barreras a romper. Y hablaban también de la importancia de considerar los materiales, ¿no? Los productores, ¿quién produce el material? En el caso de nosotros, utilizamos un concreto de un proveedor que seguramente se conoce aquí, Cemex, y prácticamente el 90% del concreto que utilizamos. Después de 2 años puedo hablar que nosotros somos copartícipes de esta reducción de emisiones de CO2, porque entonces en nuestra cadena de suministro con uno de los más importantes insumos, nosotros nos preocupamos por comprarle al proveedor y el producto que ellos nos certifican y nos dicen que en su proceso productivo es menos contaminante. Y así lo tenemos que ir haciendo, pues insumo por insumo, ¿no? Eso sería nuestro ideal. En cuanto a las presentaciones anteriores y comentarios que me gustaría hacer, Vinte siempre nos preocupamos en nuestros desarrollos habitacionales hacemos mezcla de productos, hay económica, hay media y hay residencial, siempre, estamos totalmente convencidos de ello y creemos en el sueño es esta vivienda a través de granjas solares, no la queremos, es nuestro siguiente proyecto, llevarla a net cero. Y creemos que la solución del futuro, y la hemos buscado desde cuando nos metimos a desarrollar materiales y sistemas constructivos, creemos que la única solución es la vivienda prefabricada. Y creo que ya hay la tendencia de las mini casas que o son prefabricadas y llegan en módulos o llegan para armarse ahí en sitio, y creemos que por ahí va. La problemática es la reglamentación y la cultura. Muchas gracias, Tobías. Bueno, muy interesante porque creo que hemos visto como todo el espectro y es interesante desde lo regulatorio, lo de la visión urbana y la visión, digamos, de la integración del urbano con su entorno, llamémoslo así, hasta llegar a lo más duro que es la vivienda y que son los conjuntos. Y eso me parece muy interesante porque en todas estas ideas, si nos pusiéramos de acuerdo todos y tuviéramos un solo gobierno y un solo país, creo que lo haríamos maravillosamente. Ojalá. Pero hay aquí desafíos bien importantes y bueno, y preguntas precisamente, han surgido algunas. Por ejemplo, Nicolás, una de las preguntas que nos plantean es si en la hoja de ruta está considerada la incorporación de materiales vernáculos tipo la tierra o ese tipo de cosas. No sé si
hay la consideración de ese tipo de materiales, entre otras cosas que también se relacionan mucho con el uso de materiales de entorno en la vivienda rural. Cuéntanos un poco de eso. La hoja de ruta como tal no establece, digamos, una prescripción de materiales. Eh, Está justamente más orientada a la reducción de la utilización de materiales que son carbono intensivos desde el punto de vista de emisión, y que en la manufactura de los mismos pues se generan emisiones, pero pues a mí me parecía muy acertado el comentario de Martín en torno a una gran oportunidad que existe en la utilización de arquitectura vernácula, por supuesto. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que se pueden utilizar en torno a esto cuando pensamos en unidades, pues, específicamente de propiedad horizontal puede que sea un poco más complejo, pero ahí hay una gran oportunidad. Vamos, en todas las metas que tienen hoy gobiernos, hablando del contexto latinoamericano, particularmente para vivienda rural, em, hay mucho por hacer y ese, creo yo, es el camino. O sea, pensar en hacer utilización de materiales tradicionales, además que pues los gazapos que se ven, viviendas que no tienen ningún tipo de consideración térmica, por lo menos, digamos, cosas, eso se veía mucho en los 80s, creo que afortunadamente aprendimos la lección, pero, pero ahí hay una gran oportunidad, entonces no hay, como les digo, una eh, prescripción o proscripción mejor de materiales específicos, pero pues se ponen unas rutas en donde, por supuesto, digamos, en esta nueva época de la ebullición planetaria, Qué susto, eso no lo dice, me da podemos, miedo. no podemos nosotros seguir pensando que construimos que compensamos, pues porque no estamos haciendo nada. Entonces eso sí hace un llamado a al cambio estructural y a la reducción y a la implementación de nuevas técnicas. Por eso vamos a ver estos proyectos como se están planteando, son bien interesantes. Uno de los desafíos, de hecho, cuando uno ve los planes, revisando, qué sé yo, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las metas que se ponen todos los países en virtud del Acuerdo de París, muchas veces el sector constructivo aparece por allá pequeño y uno no se explica cómo, porque hay cemento, hay hierro, ¿no? Resulta que, pues por la técnica, y eso es, digamos, la metodología tiende a ser muy sectorial. Entonces, cemento, no, pero es que cemento es industria. Y el hierro, no, también eso es industria. Entonces, termina Combinación, no. uno pequeño y eso pasa, no tiene nada que ver, pero pasa con el sector financiero también, ¿no? El sector financiero uno lo ve siempre una contribución mínima, pues porque las emisiones directamente relacionadas del sector financiero son la luz de la edificación, pero el sector financiero financia todo el sector constructivo, todo el sector minero. Entonces, esas son cosas que se tienen que visibilizar un poco más e insisto, los materiales tradicionales y las técnicas tradicionales pueden ser una gran solución, particularmente para vivienda rural, pero en unos entornos urbanos seguro que también. Ujú. Muchas gracias, Nicolás. Una pregunta rápida para J. Mario y para Vinte. ¿Cuánto resultaría costando una unidad de vivienda? Estimativo. A ver, Ponerlo en dólares. sí, lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque definitivamente la generación de vivienda de interés prioritario en Colombia es mínima, pues es por lo menos tratar de enmarcar que un proyecto de vivienda de interés prioritario sea viable. Ese es el principio. Y el modelo que hicimos fue para que se adaptara a ese precio. En Coméntanos salarios el precio, mínimos, porque muchos la no vivienda de conocen. interés prioritario son 90 salarios mínimos de Colombia, que eso equivalen a 120 millones de pesos. En dólares estaríamos hablando de $30.000 aproximadamente. Cada vivienda $30.000. El edificio está en $600.000 más o menos el edificio. El precio final, incluyendo terreno, y con una particularidad, lo que hemos querido nosotros es bajar el costo de la construcción a la mínima expresión. ¿Pero para qué?
para poder pagar muy bien el terreno, porque esa es la parte fundamental en los predios urbanos. Los terrenos cuestan pues, demasiado dinero. Entonces, el modelo que estamos planteando es bajar los costos directos, bajar los costos indirectos a la mínima expresión y que podamos pagar un terreno que puede llegar a ser el 30% del costo total de las viviendas. Si estamos hablando de $600.000, el lote para un edificio de estos sería el 30%, casi $180.000, y ese es el gran reto en las urbes. Tú aquí en Bogotá vas a buscar en cualquier barrio de estos y entonces la renovación urbana no se da porque los terrenos valen un dineral. Si llegáramos a ser capaces de pagar $180.000 por un terrenito de 400 metros cuadrados, y no es un terreno, son 4 o 5 casas construidas donde está habitando gente, pero esas, pues, el planteamiento nuestro es demolerlas y hacer algo nuevo, porque creo que es una combinación. Hay veces es mejoramiento de vivienda, en algunos casos da para ello, eso es muy costoso, pero algunas casas lo permitirían, algunas viviendas. En otros casos lo mejor es borrón y cuenta nueva, arrancar de cero. Muy bien. Mientras me contestan la pregunta, les voy a pedir a todos que pensemos en un statement final sobre cómo pudiéramos potenciar a escala estas soluciones, llevarlas a la realidad y que lleguen a las familias más necesitadas, a que vayan pensando pues en una conclusión. Nuestra vivienda anda igual, más o menos en los $30,000, la más económica. Y complementando el comentario el anterior, en México se hizo un análisis de ciclo de vida y algo que eso nos ayudó a entender mucho es, lo hizo el Centro Mario Molina, por si les interesa, y seguramente está público. Y lo que entendimos es que si hacemos todo el análisis de ciclo de vida, lo agresivo de la vivienda no está en su producción ni en su transporte, está en el uso, en esos 50 años que yo hablaba. Y si el uso no es una vivienda eficiente y es un usuario con poca cultura, entonces sí estamos muy en problemas. Ahora, en cuanto a economizar, y creo que hemos hecho mucho trabajo en cuanto a reducción de costos, y creo que definitivamente los materiales o el sistema constructivo es donde está realmente el trabajo. Entonces, si nosotros lográramos aligerar el material, es donde estaría la mayor de las ventajas. ¿Por qué? Pues porque el material define el sistema constructivo. Si mi material es muy pesado, todo mi cálculo estructural va a ser el que va a cargar con ello, y terminamos en el acero. Conforme yo quite acero, voy a lograr economizar mi producto y otra vez regresamos. Creemos que eso lo podemos lograr con módulos como los que mostró en su presentación, que es un trabajo que traemos también interior para agilizar nuestro proceso de diseño y hacer módulos prefabricados con un sistema, pues seguramente con un material que ahorita todavía no lo permitirían, pero que se tiene que trabajar con las autoridades. Bueno, hagamos la ronda, Martín. Entonces, ¿cómo escalar estas soluciones que sean accesibles y que sean resilientes? Bueno, dificilísimo, y seguramente todos los que estamos acá hemos pensado en eso. Entonces seguramente será obvia la respuesta, pero yo creo que lo primero, y un poco como retomando las intervenciones que hemos tenido hoy, es tener una muy buena relación entre el sector público y el sector privado, donde el privado diseña no es solamente lo técnico-arquitectónico, sino el modelo completo, el modelo, digamos, casi que logístico para el desarrollo de la vivienda, ya sea rural o urbana. Y también, por supuesto, el modelo financiero. El privado sabe hacer un cálculo de un modelo financiero, de unos costos directos, indirectos, etc. Hay que romper la regulación. Casi que yo diría, hay que eliminar las licencias de construcción. Y tal vez es algo radical, pero que en el momento en el que haya un proyecto promovido por el Estado, véase el Ministerio de Vivienda, véase las cajas de compensación locales, en el caso de Bogotá, se me olvida, Secretaría de Hábitat, Caja de la Vivienda Popular, a través de las cajas de compensación, se elimine el requerimiento y la burocracia. A veces los costos indirectos pueden llegar a ser el 60 o 70% en un proyecto de vivienda de interés social. Y esto es porque hay demasiado interventor, supervisor,
curador, institución municipal, y esto definitivamente es una barrera importante. Y por último, que a través de los fondos de garantías del Estado se financie el riesgo. Estos proyectos no pasan en muchos casos porque el riesgo percibido por los privados, digamos equivocadamente, porque no hay curva de aprendizaje, no hay historia, es muy alto. Entonces a los privados les da miedo invertir, ¿no? Salvo unos casos creativos como los que nos están compartiendo hoy. Con mucha proactividad por parte de Concocreto y Vinte, ¿no? Entonces, en la medida en que el sector público asuma los riesgos al principio, se va a demostrar que es buen negocio. Y en la medida en que se demuestre que es buen negocio trabajar en los barrios y en las comunidades, en las veredas, como sucedió con la vivienda de interés social en Colombia, ¿no? Vamos a encontrar una dinámica de negocio que yo creo que puede ser muy interesante. También, de esto no soy experto porque es un modelo muy financiero, creo que podemos explorar el tema de la vivienda en renta en los barrios, que yo creo que ahí también puede haber un tema interesante. Gracias, Martín. Henry. Bueno, un statement final, yo diría lo siguiente. La vivienda hace parte de la política pública casi en todos nuestros países. Lo que hay que tener claridad es si es una política pública dirigida a una vivienda digna, es decir, a la calidad de vida de las personas, o es una política pública orientada a generar patrimonio. Eso es lo que marca la gran diferencia y los desaciertos que tenemos en muchas ciudades nuestras, porque a una persona de 22 años le venden una hipoteca a 2 horas de donde trabaja y lo condenan a trabajar allá y a vivir allá 20 años hasta que pague la hipoteca. Y la otra consideración es entender que tanto las ciudades como nosotros mismos, las personas, cambia nuestra función dentro de la ciudad. Yo diría que la política de vivienda debe tener es una función social, una función de ciudad, no una función de generarle patrimonio a un privado, a una persona, sino proveerle una vivienda digna. Y Martín lo acaba de mencionar, eso no es un invento mío, eso en Europa funciona así. Cerca de la parte más costosa de las ciudades, las viviendas son en arriendo, para que cualquier persona joven que va a trabajar en ese vecindario tenga donde vivir. Y hay todo lo que ustedes quieran, desde las caras hasta las baratas, pero son vecinos. Por eso París habla de una ciudad de 25 minutos. Aquí no, aquí seguimos con esa segregación porque confundimos el propósito de la política pública si es darle bienestar a esa persona, no cuando se jubile y acabe de pagar la hipoteca, porque ella no va a disfrutar nada, sino durante su vida, y el desempeño ambiental de la ciudad desde el punto de vista funcional. Yo creo que una muy buena alternativa es revisar lo que decía Martín de expansión urbana, es revisar qué está mal, qué no está prestando una función óptima a la ciudad al interior de ese perímetro urbano, y coincido al 200% en que la regulación está en nuestros países, conozco también muy bien México y Perú, y son inerciales, como que desde la conquista definieron algo y lo siguen defendiendo a capa y espada y no comprenden, o no sé, las personas responsables, de que hay unas dinámicas nuevas. Por ejemplo, Bogotá en los años 70 era una ciudad industrial, toda la zona de Puente Aranda había mucha industria, hoy no hay ni una, pero no hay ninguna porque no es rentable para una industria estar ahí, son grandes bodegas desocupadas a menos de 2,5 kilómetros del centro de Bogotá, subutilizadas. A eso hay que echarle ojo, y en México pasa igual, en Ciudad de México, porque la inercia los lleva a poner unas reglas muy estrictas que evitan que podamos tener cierto margen de maniobra y de adaptación. Y lo del cambio climático pasa por no sellar las ciudades, sino generar espacios urbanos, así como nos los pintaron en estos render, donde haya más cobertura vegetal que absorba carbono y que genere calidad de vida para la gente. Bueno, este tienes el tuyo. Por favor, tu Vale. propuesta final. Escala. Yo pienso en 4 cosas. Algunas de alguna manera se repiten, pero en términos de escala, tener un mercado funcional de suelo pues es fundamental. Si estamos viendo acá que para hacer desarrollos de vivienda 20, 25, 30 y o sea, la crisis de asequibilidad o affordability crisis, como dicen, es global. O sea, donde uno coge un periódico en Nueva York, en Londres, en Berlín, en Tokio, en todo lado, no, que la vivienda está tan cara, que la vivienda está tan cara, y el diagnóstico es claro a pesar de que nos rehusamos a verlo.
Y pues acá lo estamos diciendo, hacer vivienda barata cuando el costo del suelo ronda o pasó el 30% es viable. ¿Y eso cómo pasa? Pues garantizando que haya oferta de suelo también. Ahora, acá Henry señalaba un ejercicio muy interesante, decía es que encontramos 243 hectáreas al interior de Bogotá donde hay potencial. Buenísimo. Lo que pasa es que la demanda son 35.000 hectáreas. Entonces, eso no significa que no se tenga que hacer una intervención importante, estructurada, que permita la generación de vivienda, la mezcla de usos, la cercanía, evitar la segregación, pero se tiene que hacer las dos cosas. Entonces, por un lado, el precio de suelo es fundamental para lograr escala y de la mano de eso, planear las nuevas zonas. Planear las zonas que tienen potencial al interior de la ciudad es muy importante, pero planear las zonas que se han venido desarrollando, o sea, Bogotá en nuestro ciclo de vida o las ciudades de donde venimos nosotros diferentes, todas han venido creciendo. Ese mapa que mostraba Henry hace parte de un ejercicio cuando yo era investigador en la Universidad de Nueva York, digamos, sigo siendo, pero en esa época estaba a tiempo completo, lo hicimos para 200 ciudades en el mundo, todas han venido creciendo y uno siempre como que piensa, no, pues las ciudades no crecen tanto. América Latina, que es el continente que va a tener, que es el continente en desarrollo más urbanizado, va a recibir todavía 600 millones de personas. Entonces tenemos que ponerle ojo a eso, lo mencionaba Martín, es un tema. Una tercera cosa sería ver oportunidades en el financiamiento climático. Creo que Vite ya está gestionando temas de bonos de carbono. Ese tipo de plus, digamos, inversiones que se generan pero que dan un retorno, puede ayudar también a generar una especie de subsidio con mecanismos de mercado específicamente de financiamiento climático. Interesantísimo ver cómo estaban evitando los efectos negativos de la impermeabilización, permitiendo que el acuífero se recargue, etcétera. Eso es muy bueno y yo creo en eso se ha venido avanzando. Todavía no estamos ahí, pero los instrumentos más allá de los bonos de carbono, pero también de los servicios ambientales pueden ser una alternativa para que se contemplen desde la estructuración. Entiendo que Vite ya lo hace en términos de créditos de carbono, pero sería muy útil que otro tipo de sistemas se hicieran. Y uno cuarto, que tiene que ver con una figura que en el Congreso de Construcción Verde acá en Colombia descubrí, que es el comisionamiento. Yo no sé si ustedes lo tienen claro, pero el comisionamiento es simplemente hacer, digamos, un ejercicio, y acá se mencionaba, no, tenemos suficientes auditores, suficientes revisiones, pero es un ejercicio de optimización, en donde para consumo de energía, intensidad lumínica, temas de aire acondicionado, se pueden ahorrar hasta un 80% el consumo de. Alguien mencionaba que cuando se compara la utilización de aire acondicionado por metro cúbico, comparado Miami con Medellín, que a mí me parece loquísimo porque uno en Estados Unidos empieza a sentir el aire acondicionado como media cuadra antes de llegar al lugar, pero al parecer es mucho más óptimo de lo que puede haber acá en una tienda comercial. Y eso genera un consumo altísimo en términos de energía. Entonces ahí estamos pensando, por un lado, en el precio de la elaboración, pero también en un beneficio para el consumidor, pues que en el largo plazo se acumula. Entonces serían esos 4 temas: precio, nuevas zonas y zonas al interior de la ciudad, oportunidades de financiamiento climático para el cierre financiero y estos temas de comisionamiento como un mecanismo para el ahorro y la optimización. Muchas gracias, Nicolás. Muy rápido, Damario. Bueno, iría con 3 a la luz del planteamiento que estamos nosotros haciendo. Y el primero, alineado con Nicolás, escala. El segundo, que es básicamente el concepto de nuestro modelo, es estandarización. Y el tercero es articulación de actores. Y en este caso, vuelvo, insisto, los industriales del sector de la construcción. Y estoy seguro que las grandes empresas se pueden sumar, que particularmente no están muy presentes en este tipo de eventos, pero las grandes empresas se pueden sumar a este tipo de proyectos porque no hay una causa más noble que garantizar una vivienda digna para nuestras familias en estas sociedades. Entonces, es articulación de actores. Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para todos nuestros panelistas y a ustedes que nos han acompañado. Realmente nos dejan temas muy, muy interesantes que hemos aprendido y que nos ayudan también como a ir integrando cosas, porque en realidad hay aprendizajes muy importantes. 2 recomendaciones parroquiales, como se dicen.
a los panelistas que miren el chat y traten de responder las preguntas que hubo, que hay muchas más preguntas de las personas, para que por favor las respondan. Y a todos, invitarlos al almuerzo, un box lunch práctico, pero que ahí podemos seguir conversando. Bueno, que tengan buena tarde. Qué bueno que lograran, licenciar el producto.